Bien, comenzamos Empresarios de Acá. Lo anunciábamos al comienzo de esta emisión y aquí tenemos ya en el living a Alicia Besnati, que es la directora de COP Sistemas Refrigerados, es también directiva de OMEU, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Alicia, un gusto tenerte aquí. Gracias, un placer para mí estar acá. Alicia, bueno, contanos un poquito a propósito de tu rubro, un rubro industrial, sistemas refrigerados. Y yo seguro que de quienes están del otro lado de la casa, seguramente asiduamente van a un comercio, a un supermercado, seguramente es de la empresa de Alicia. Sí, ¿Sí? Es muy probable que en muchos lados sí. ¿De qué se trata? Bien. Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos, nos gusta decir que damos soluciones en refrigeración, pero en realidad yendo a la práctica, instalamos exhibidoras refrigeradas, cámaras frigoríficos, todo lo que necesita un supermercado o un establecimiento comercial, un hotel, un restaurante, un catering, para mantener la cadena de frío. Entonces, nosotros nacimos armando, primero reparando equipamiento, después pasamos a una etapa en donde comenzamos a instalar cámaras refrigeradas, primero en la zona, digamos, para las empresas que trabajaban en el mercado modelo, digamos, como estuvimos más vinculados como a la parte del agro en los comienzos, y bueno, a partir de ahí fuimos como evolucionando, creciendo también como empresa familiar, porque en realidad no soy solo yo, Marcelo, que es, a mí me gusta decir mi socio en la vida y en los negocios, es como la segunda generación, porque fue su padre el que comenzó con la empresa, y fuimos evolucionando, como decía, pasando a hacer cámaras después con paneles frigoríficos, y un poco la demanda, ¿no? De que, bueno, cuando instalabas una cámara en un supermercado, el cliente también tenía la necesidad de las exhibidoras refrigeradas. Fuimos como incorporando nuevos productos hasta llegar, bueno, a la empresa que tenemos hoy, en donde tenemos en realidad 2 unidades de negocios, una donde hacemos estas instalaciones para supermercados, autoservicios, para toda la parte de la hotelería, restaurante y catering, donde, como decías tú, ¿no? Cuando uno va al supermercado y ve las exhibidoras de congelado, que se llaman islas o pozos de congelado, todo lo que son las vitrinas de lácteos, de carnicería, todo ese tipo de equipamiento es el que nosotros suministramos. Y después tenemos una tienda de refrigeración en donde vendemos a otros instaladores o a empresas el equipamiento que equipa tanto cámaras como exhibidoras y después toda la parte de repuestos y accesorios para reparaciones. Bien, ¿y toda esta maquinaria se importa, se produce en Uruguay, hay armado local? Bueno, básicamente se importa, porque no es un producto que sea sencillo de industrializar acá en Uruguay. Hubo sí en el pasado alguna empresa, digamos, en los comienzos, ¿no? Cuando no se podía importar, que se fabricaban acá, pero estoy hablando de hace unos cuantos años atrás. Hoy en día hay algunas empresas que industrializan alguna exhibidora, pero más a medida, ¿no? Porque, bueno, de repente se necesita para un espacio en particular o con un detalle en particular, pero te diría 98% del equipamiento es importado. Lo que nosotros hacemos acá es ensamblar lo que sería yo me gusta decir como en el auto, ¿no? El motor de un auto, bueno, el motor de la cámara frigorífica o de la exhibidora, digamos, todo lo que es la unidad condensadora que se llama, eso sí nosotros lo ensamblamos acá. Entonces tenemos como una suerte de proceso de industrialización en donde importamos las partes y hacemos aquí el ensamblado que nos permite tener como un producto más personalizado y adecuado a la necesidad del cliente, porque de repente no es lo mismo instalar un equipo acá en Montevideo que instalarlo en Salto, donde las temperaturas son diferentes, digamos, las condiciones de trabajo son diferentes. Entonces eso nos permite, además de un tema logístico y de stock, también tener un producto personalizado y a la medida de la necesidad del cliente. Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Y allí, bueno, no menor hablar de lo que es el mercado en general de estos equipos, que hace también una visión, ¿no? de lo que es el mercado de esta industria en Uruguay, es cómo viene la demanda, ¿no? Por ejemplo,
supermercados, grandes superficies o almacenes o comercios en base a lo que, por ejemplo, puede ser el consumo de productos congelados y alimentos. O sea, hay una tendencia increciendo. ¿Eso implica más inversión para, por ejemplo, lo que es este tipo de equipamientos? Bueno, como decías, es verdad que hay un crecimiento, digamos, de todo lo que es el rubro de congelados. Hoy incluso tenemos tiendas que están, digamos, exclusivamente dedicadas a la venta de productos congelados. También tenemos, incluso, ¿no?, dentro de lo que es la parte de la panadería, ¿no?, todo lo que muchas veces se elaboran empanadas, panes, bizcochos, se mantienen congelados y se van produciendo en el momento. Entonces, como que nosotros intentamos acompañar toda esa tendencia también con la incorporación de tecnología y de innovación. En realidad, fuimos como pioneros en introducir un cambio en lo que era la conservación de los congelados en los supermercados. No sé si te acordás, a ver. pero en alguna época en los supermercados lo que llamaban las islas de congelado, ¿no? Sí. Cuando ibas al supermercado estaban abiertas, ¿no? Sí. Tú ibas y sacabas el producto, no tenía puerta, no tenía nada. Hace más de 10 años nosotros introdujimos un pozo de congelado, una isla de congelado que traía tapa y que lo que obtenías, digamos, era una eficiencia energética mucho mayor, porque claro, ese pozo de congelado todo el tiempo generando frío, ¿no? Y saliendo como al ambiente, era un desperdicio realmente como energético, también un gasto para el supermercado que tenía ese equipamiento instalado. Entonces, bueno, en realidad nos tratamos de caracterizarnos por innovar en la medida de lo posible, y en ese momento se introdujeron esos pozos, y creo que hoy en día, a no ser que haya algún supermercado que todavía no se actualizó, la mayoría tienen ese tipo de artículos, lo mismo, digamos, ese tipo de pozos que son con tapa, lo mismo que se pone el congelado en exhibidoras verticales, ¿no? Y eso además acompañado con como decías, el crecimiento también de lo que es el almacenamiento y el tener stock de productos congelados. Entonces, todo eso nosotros siempre tratamos de ir como innovando, acompañando. Las empresas han invertido también, como decías, mucho. Hay un tema de lo que es, como el congelado tiene un consumo alto, nosotros también fuimos los primeros en introducir las unidades inverter, que es una tecnología que ya se usa en el aire, que sea suave, en el aire acondicionado hace mucho más tiempo, pero que en la refrigeración se adoptó hace menos tiempo y es mucho más eficiente energéticamente. Entonces, para cuando se hace una instalación de congelados, el utilizar una unidad inverter hace que el consumo energético sea mucho mejor, digamos, ¿no? Mucho menor en cuanto a lo que es el gasto y también la eficiencia energética. ¿Están invirtiendo efectivamente las empresas vinculadas por ejemplo, sectores que regieran refrigeración a disminuir los costos a partir de estos sistemas? Sí, también es una realidad que los proyectos de inversión valoran muy bien, ¿no? Puntúan el uso de productos o de equipos que sean eficientes energéticamente. Entonces, muchas empresas han apostado por incorporar ese tipo de unidades. Ya tenemos más de 200 instaladas y bueno, y la idea es como que seguir creciendo en ese tipo de productos. Qué bueno, qué interesante. Alicia Vesnati, directora de COP Sistema Refrigerados, te invito a que vayamos a un bloque y retomemos la entrevista en el próximo tramo del programa, así que te invito a que te quedes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución?
Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Alicia Vesnati, que es la directora de COP Sistemas Refrigerados, es también directiva de OMEU, de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Y hablamos un poco a propósito de temas industriales, de refrigeración, ¿no? Quizás una industria muy específica, pero que obviamente que provee a otras empresas y a otras industrias de la maquinaria específica que necesitan. Allí, hablando, y ya como desde el rol de empresaria industrial que tú eres, yo sé que tú mentoreas, ¿no? A muchos emprendedores y quizás hay aspectos que son subestimados a la hora de entrar o querer ingresar al sector industrial. Así que, ¿con qué te encuentras? Bueno, creo que el tema del desarrollar, ¿no?, un producto a veces puede ser como un poco fantasioso el decir que es sencillo, ¿no? Porque, digamos, sí uno puede tener una idea, sí puede tener como un mercado potencial donde desarrollarla, pero después cuando uno se pone como manos a la obra a producir, hay como también muchas regulaciones, muchas, sí, sobre todo regulaciones, ¿no?, que cumplir. Hay temas logísticos, de la distribución, del almacenamiento, donde entran de repente también el tema de la cadena de frío, que a veces como que no se tienen tan en cuenta en el momento de estar como comenzando con el emprendimiento. Por eso, justamente ayer en el evento de las mujeres industriales hablaban del tema de la importancia de generar el mínimo producto viable y elegir bien los clientes con los que probarlo y conseguir tal vez un socio en el que se puedan hacer la producción para realmente validar, ¿no?, si eso que estoy queriendo producir es realmente viable. Y después un tema que veo y que lo veo siempre, y a veces lo veo es decir, mentoreando empresas que ya hace bastantes años que están trabajando y que están funcionando y que tienen ventas y un local, es el tema financiero, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta, uno como que se embarca en la operativa diaria y en producir, y en entregar y conseguir clientes y publicar, pero deja un poco de lado el tema del análisis de los costos, del análisis de las rentabilidades, que creo que son fundamentales para poder hacer que la empresa sea sustentable, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los temas que a veces, bueno, como que veo como desde mi lado de mentora, que los emprendedores como que no le prestan tanta atención y sin embargo, bueno, es fundamental. Allí la mayoría del espectro empresarial en Uruguay de empresas son pymes, y bueno, y creo que, bueno, tú me lo dirás mejor, ¿no? Pero uno de los aspectos que preocupa y puntualmente al sector industrial es la competitividad. Digo, no hay empresario aquí que no haya mencionado esa palabra. Si hiciéramos una lluvia de ideas, competitividad, productividad, serían dos palabras que aparecerían en tamaño grande y en negrita. Pero allí
me propuse en este ciclo del programa empezar a ahondar o profundizar un poco más a propósito de ideas, propuestas, qué está pasando, cómo miden en sus sectores la productividad o qué es necesario o qué se puede hacer para ser más competitivos más allá de decisiones políticas que mejoren ciertos aspectos de lo que hace a la economía en la que nos desarrollamos. En ese sentido, ¿qué es lo que consideras o qué tipo de aspectos considerarías esenciales para mejorar la competitividad de las pymes del país y que quizás dependan de los empresarios? Sí, 100% de acuerdo. Además, coincido contigo en que está perfecto el reclamar, está perfecto que las cámaras hagan sus planteos, pero hay que mirar no solo los desafíos, sino también las oportunidades, y muchas veces está en eso, como tú decías, ¿no? En los propios empresarios, mientras otros temas se resuelven, tratemos de ser nosotros para adentro más competitivos. Y por ese lado creo que hay como un tema muy grande, digamos, que va como en la digitalización de los procesos, ¿no? Incorporar la tecnología dentro de las empresas es un tema que me parece que ayuda mucho, no solamente a mejorar la competitividad, sino también a medir, porque creo que es importante y que a veces también, que es algo que muchas veces, en la pregunta anterior, ¿no? Cuando me decías como mentora, no estamos acostumbrados a medir resultados, a ponernos objetivos y ver si llegamos o cuán lejos o cerca estamos de esos objetivos. Entonces, creo que el desafío es el tratar de, digamos, las herramientas que tenemos hoy, como son la tecnología, la incorporación de procesos tecnológicos, todo lo que viene con la inteligencia artificial, que es muy abarcativo, poder incorporarlo dentro de los procesos y dentro de la gestión de las empresas. También el capacitar, el trabajar los recursos humanos. Muchas veces pasa que las pymes no tenemos una persona de recursos humanos exclusivamente, ¿no? Es como que me saco mi sombrerito de gerente financiero, me pongo el sombrerito de recursos humanos, pero bueno, también creo que hay un trabajo que están haciendo las cámaras para tratar de colaborar con las empresas en esas áreas, para generar, por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un centro de recursos compartidos hoy, que lo que hace es que varias empresas tienen como una persona de recursos humanos que literalmente la comparten. Entonces, esa persona dedica unas horas a cada empresa, entonces es como que si tú tuvieras una persona de recursos humanos part-time, pero que también estás compartiendo con otras empresas y viendo otras realidades y compartiendo capacitaciones y a veces haciendo sinergias entre, por ejemplo, mandos medios de una empresa de otra. Entonces, me parece que está también en los empresarios, en las empresarias, en vincularse con las organizaciones y en tratar de decir, bueno, mientras, como te decía, mientras se solucionan otros temas, yo miro para adentro y trato de profesionalizar mi gestión, trabajar en mis procesos, mejorar y capacitar mis recursos humanos, y seguramente si hago todo eso y lo hago bien, voy a ser más competitivo. Y también creo que hoy en día contamos con un sistema, digamos, que está como para apoyar a todo lo que es es decir, hay como un ecosistema, ¿no? Para apoyar tanto a las industrias como a las empresas industriales como a las comerciales, con una infinidad de apoyos de todo tipo, ya sea de las cámaras con mentorías, con programas, ya sea de las instituciones con subsidios o con programas. Es decir, me parece que a veces hay que también hacer un poco el trabajo de decir, bueno, voy a investigar y a buscar qué es lo que me sirve a mí para poder ser internamente más competitivo. Y bueno, lo que no puedo solucionar y no está en mis manos, esperaré o trataré de vincularme con organizaciones que traten de buscar soluciones por ahí, pero todo lo que esté en mis manos hacer, lo puedo empezar a hacer hoy, digamos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y allí hablabas de lo que es el ecosistema, ¿no? De emprender y demás, y que muchas pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para crecer. Allí las grandes industrias pueden de alguna forma fortalecer lo que es el ecosistema emprendedor, más allá de las mentorías. ¿Entiendes que hay otras herramientas o entiendes que
que hay vinculación, hay networking entre empresarios? ¿Cómo se da eso? Yo creo que oportunidades seguro hay. A veces pensando un poco, ¿no? como en la pregunta, a veces como que depende de las personas que tomen las decisiones que sí se haga el de repente contratar servicios de pymes. A veces cuando consumimos, ¿no? O compramos insumos o compramos regalos empresariales, digamos, cuando tomamos decisiones de contratación de servicios que nosotros necesitamos, cuando una empresa, ¿no? Una gran industria necesita contratar servicios, yo creo que debería como pensar en el impacto que puede llegar a lograr si decide comprarle a una pyme o a un emprendedor, o incorporar incluso dentro de sus procesos, que creo que hoy en día también un poco se está trabajando en eso, de que bueno, a empresas que trabajan con innovación, ¿no? Y que trabajan con productos innovadores, incorporarlos dentro de algún proceso. Ahí también creo que es importante integrar lo mismo. Yo siempre repito, porque me parece que las cámaras o incluso las instituciones educativas son lugares que permiten que uno se acerque y tienen como más estructurada la forma de colaborar. Porque a veces si uno lo quiere hacer solo, es más difícil porque no sabes cómo dónde salir a buscar. Entonces, yo creo que apoyarse en las instituciones que ya tienen programas y que ya están armados te da como esa posibilidad de entrar en algo que ya está estructurado, que ya tiene un formato y en donde vos lo que haces es, bueno, acercarte para ver dentro de qué área podés entrar de ese sistema que ya está armado, ¿no? Entonces lo pienso como por ese lado. ¿Hace mucho que tú formas parte, por ejemplo, de OMEU? En OMEU estoy hace unos 4 años más o menos, sí. ¿Y cómo tú te uniste, ¿no? Porque eres una mujer industrial. Mira, yo te voy a compartir justo un datito muy interesante que de la Cámara de Industrias, que justamente en la industria manufacturera hay 58.000 trabajadoras mujeres, el 34% del empleo en lo que es la industria en general. La categoría de ocupación es que el 65% son operarias, el 28% son empleadas y un 7% técnicas y profesionales. Quizás queda ahí un desafío para lo que es la parte gerencial, ¿no? De dirección. A ti te toca estar en un rol justamente de dirección, de toma de decisiones, y quizás también encontraste un lugar allí en una organización como OMEU y demás. Tú allí como mujer industrial y demás, ¿en dónde encuentras el valor de compartir tus experiencias, de salir a ser representativa de tu sector, de salir a compartir tus análisis que son muy valiosos? Porque quizás tu respuesta inspire a otras mujeres. Yo te contaba fuera de cámara que a veces me cuesta mucho convencer a las mujeres de que vengan a una entrevista. Entonces, me parece que tu reflexión puede aportar mucho valor. Bueno, en realidad, yo primero comencé siendo mentora de la Cámara de Industria, donde me convocaron y en un principio fue decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar como mentora? Más que, bueno, 30 años de experiencia llevando adelante y haciendo crecer una empresa, pero eso lo entendí después. Me tocó trabajar en ese momento con emprendimientos de mujeres, y me gustó mucho el tema de mentorías, de apoyar a otras mujeres, en este caso eran, que estaban recién como comenzando y de alguna forma transmitir como mi experiencia, los errores que yo había cometido y bueno, y allanar un poco el camino. Y también agradecer que siempre uno tuvo mentores a lo largo de su vida, de su carrera. A partir de ahí, OMEU también hacía, en su momento, hizo un llamado para mentoras y bueno, como yo ya le había agarrado como el gustito de las mentorías, yo ya conocía la organización, pero bueno, me pareció que era un buen lugar desde donde comenzar a trabajar y aportar en una organización que en estos últimos años se ha reconvertido y la que en un principio era solo organización de mujeres empresarias,
Hoy en día es mucho más abarcativa y comprende a empresarias, emprendedoras y también ejecutivas. Y ahí es donde también creo que cumple un rol muy importante, porque el programa Mujeres Ejecutivas, por ejemplo, que tiene OMEU, permite que las mujeres empiecen a trabajar un poco más este tema, ¿no? Del no quiero exponerme, no sé si lo que tengo para decir es tan relevante, o a quién, digamos, como eso, ¿no? Ese síndrome del impostor que todas tenemos. Entonces son programas que realmente trabajan los diferentes roles en diferentes circunstancias de la mujer en diferentes ámbitos, pero siempre buscando la autonomía económica, siempre buscando el generar modelos de rol, y que ese 7% que nombrabas hoy, bueno, se convierta en 15, se convierta en 20 o se convierta en 50, ¿no? O 100 igual, pero bueno, 50 sería lo ideal. El tema que, una de las cosas que nosotros vemos también es como la poca participación muchas veces de las mujeres en los directorios de las cámaras, de los centros, que de a poco también, ¿no? Son barreras que se van derribando, pero a veces pienso que también es porque nosotras también no tenemos como de repente tanto el interés de participar, y me parece que eso hay que fomentarlo, y una vez que la mujer decide, bueno, yo quiero participar, que no hayan barreras para que, porque sos mujer, no podés acceder a de repente un puesto en el directorio de una cámara o de lo que sea. Entonces, pero eso, por ejemplo, ¿se da? Porque la pregunta es, digo, efectivamente cuando se habla, por ejemplo, a nivel salarial y demás, bueno, es normal que uno pida ejemplos. Sí. ¿No? Pero ¿eso efectivamente pasa? Pasa, sí. Sí, yo creo que ahí es muy importante todo lo que maneja la organización en cuanto a datos, ¿no? Porque uno a veces tiene como esa idea de que a igual remuneración, iguales responsabilidades, igual remuneración, en algunos casos se da, pero hay muchos otros casos que no, y ahí es donde uno de repente está como, que a mí me pasó, ¿no? Está encerrado o está en su mundo, en donde sus referentes o en el mundo en el que se maneja o en la empresa en la que está, eso no lo percibe y no es algo que te atraviese ni que te preocupe, pero cuando empezás a hablar con otras mujeres y a compartir dentro de la organización o dentro de los espacios con otras mujeres, te das cuenta que sí pasa, y pasa mucho más de lo que a uno le parece, y después cuando se empiezan a relevar los datos también se descubre, digamos, que pasa eso, pasa el tema de que de repente entre un mismo puesto se elija de repente a un hombre en vez de una mujer, cuando de repente la mujer está más calificada, porque son, digamos, en realidad yo creo que no es un tema de juzgar, sino de aceptar que es una realidad que pasa, porque hay una construcción social que traemos, y que lo que tenemos que hacer ahora es buscar la forma de cambiarlo, ¿no? De visibilizarlo y de cambiarlo, y mucho de ese cambio también va de la mano de que las mujeres reconozcan a veces eso, ¿no? El temor a decir, bueno, me postulo, ¿no? O voy a una entrevista. Voy a una entrevista, o ahí va, me presento y hablo de lo que sé, que seguramente estoy muy capacitada para hacerlo, ¿no? Es tal cual. Bien, muy valioso tu aporte en este sentido, y muy interesante, por supuesto, todo lo que hemos conversado. Gracias por compartirlo en el programa. Alicia Vesnati, que es la directora de COP Sistemas Refrigerados, muchas gracias por haber venido a Empresarios de Acá, y te esperamos, por supuesto, en otra oportunidad. Cuando quieran. Gracias por venir. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.